Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy en su sección Detrás de tenemos a un gran invitado que nos compartirá varios aspectos importantes e incluso un poco más de este gran proyecto que está elaborando y créanme que vale la pena cada momento y cada cosa que compartirá con nosotros. Moya R, preséntate del público, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Mollado, o mejor conocido en redes como Mollado Art en Instagram, o por Memegrafías también, otra cuenta que tengo por ahí en internet. Gracias por estar aquí el día de hoy y compartir un poco de su tiempo y experiencia con el gran trabajo que está realizando el día de hoy. Igualmente, mucho gusto, gracias por la invitación a tu podcast. Gracias. Igualmente, y bueno, para comenzar con estas preguntas, la primera es, ¿de dónde proviene la idea para crear este juego en el cual usted está trabajando como tal? Pues es que en realidad es como una idea o una leyenda que ha estado recorriendo el internet. um, Últimamente, ¿no? Desde hace varios años se ha reforzado mucho con los memes, sobre todo. Es como un nuevo concepto de leyenda, ¿no? Este relato oral, tradición oral que se ha ido trasladado a otros medios digitales, sobre todo por TikTok, por Instagram, por incluso tweets o relatos cortos. En Reddit incluso he visto cosas así. ¿Y a qué me refiero? Pues justo a la historia muy común de todos conocemos a un abuelo o un familiar que tiene un relato sobre que vio al diablo en el monte, se enfrentó a él, otros incluso pues lo machetearon, ¿no? No sé si de tu parte has escuchado algo así, tienes algún relato que tenga que ver con eso. Yo siempre he escuchado de muchas personas que hablan sobre eso, sobre todo, bueno, hablando en mi contexto en México, pues sí, pero también yo estoy muy consciente que en toda Latinoamérica. Debo decirte que sí, porque, a ver, donde vive, ahora sí que la familia de mi madre, mis abuelos Ujú. son ahí muy de leyendas y en una ocasión sí recuerdo haberlo escuchado de, no, mira, yo vine acá a este lado, estaba yo checando si a ver si el maíz funcionaba bien y de repente veo esta cosa, dice, de 2 metros y pues como ya sabes que yo no tengo miedo y traía media caguama en la panza, pues me lo eché, dice. Y así me lo contaban y cada vez que pasábamos por ese terreno, él me decía, aquí fue, dice, y aquí prácticamente fue donde fue el problema. Pero sí, claro que he escuchado acerca de esa buena leyenda. Ah, y claro, me mostraba el machete que está por ahí oxidado. Siempre lo recuerda. Esta fue, dice, la herramienta con la cual me lo eché. Esa es siempre la palabra que uso. Sí, claro, ¿no? Y se vuelve como un accesorio hasta incluso, pues, legendario, sacro, todos los atributos que le puedas estar dando en torno a esa arma mítica, básicamente, ¿no? Sí, y la verdad que en algún momento, a ver, yo podría decirte que en algún momento lo pensé, digo, bueno, pues es una historia que me cuenta como para entretenerme, un ejemplo. No sé, él quería de alguna manera siempre estar como que viendo que nos divirtiéramos y todo eso. Pero había veces en que lo contaba y podías llegar a sentir como que la tensión en el ambiente de, ay, pues su madre, entonces sí fue cierto. Y era incluso entretenido poder ver cuando lo contaba con otros. Se exageraban un poquito, no te diré que no. Era parte de su encanto, pero era bueno ver cómo se divertía al contar esa historia. Pero bueno, aquí como tal, a mí me entra la curiosidad de por qué como tal plasmarlo en un juego. ¿De dónde viene la idea de decir, sabes que quiero hacer esto y lo quiero plasmar en algo que la gente pueda jugar? Bueno, es que desde el tipo de relato que involucra el tema de un enfrentamiento, pues ya abre la puerta a múltiples eh, formas de representarlo, ¿no? Y el videojuego creo que es el medio ideal.
desde mi perspectiva, ¿no? Como artista visual que ha estado trabajando pues a lo largo de los años en distintos tipos de proyectos. em, a mí el medio de videojuego creo que ha sido como eh, mi forma favorita de recrear cosas. Anteriormente, pues estuve muy relacionado con el arte, la pintura, después me pasé un poco a la programación y todo eso, y al final como que el medio que conjuga todas esas cosas para mí es la creación de videojuegos. Ahí es donde puedo vaciar básicamente todo mis conocimientos, tanto de programación, tanto de pintura, de diseño 3D, incluso música. Entonces, para mí es como la herramienta ideal del renacentista digital actual, ¿no? Entonces, básicamente crear un mundo, ¿no? Yo sé que anteriormente, em, generaciones pasadas, pues usaban distintos tipos de medios, ¿no? La literatura, canciones, pinturas, pero en realidad yo creo que muchos de ellos, si hubieran tenido los medios, hubieran hecho un mundo tal cual. Interesante. Verás, yo en algún momento lo pensé, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta cuando hay historias originales que pueden llegar a verse no solamente en algún cómic, en alguna historia o en alguna, como tal, en algún videojuego, pero siempre me causó curiosidad ver el proceso que hay detrás de, porque al final de cuentas yo no tengo una noción de qué es programación y todo eso, pero sé que como tal no es como muchos dicen, no, es sencillo, yo agarro una computadora y puedo crear algo así. Muchas veces lo veo que la gente se queja de que, ay, es que no se ve estilizado, ay, es que en tal segundo había este pequeño bug y yo lo hubiera arreglado. En ese caso, a la gente que muchas veces critica ese tipo de cosas, que, por ejemplo, en el caso de ¿qué debe de saber uno para poder crear un juego? ¿Cuáles son como que las bases que uno debería de tener en estudios para poder realizar este tipo de trabajo? Es que, bueno, en realidad tal cual, la labor de crear un videojuego es un conjunto de múltiples disciplinas, ¿no? Lo ideal es como los estudios en realidad tienen sus distintos departamentos, ¿no? Uno que es el de arte, otro que es el de programación, de todo tipo, ¿no? Mm, conceptualización, narrativa, y es es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo a alguien que está iniciando en eso, yo primero recomendaría, si te puedes centrar en algo, mejor. Eh, pero como yo soy un obstinado que soy un control freak que quiere hacer todo, mm, pues sí, me enfoco en todo y esa ha sido eh, básicamente mi forma de sanar un poco mi atención dispersa que tengo, ¿no? O sea, eh, en algún día estoy haciendo 3D, en otro día estoy programando, en otro día estoy modelando o animando cosas, ¿no? Entonces, me gusta estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y entonces, no les diría a alguien como de, no, aprende todo esto, ¿no? Aprende al mismo tiempo todo esto, no. Primero que encuentren lo que les gusta. O sea, yo he conocido a muchos artistas que están más enfocados en ciertas cosas y eso es bastante bueno. Hay programadores que, por ejemplo, tienen un nivel muy bueno técnicamente, pero mm, se apoyan mucho a que alguien les diga, tengo una idea de esto, quiero hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en trabajos que yo tengo, cosas así, también yo soy el que diseña las cosas y los doy a programadores, ¿no? Que están más especializados, ¿no? Fuera de mi proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene que encontrar su punto fuerte,
O también es válido ser un creador independiente, porque hay muchos casos de, básicamente lo que está haciendo es un proyecto de, como lo dicen comúnmente, indie, un proyecto de un juego indie, que en esas partes, bueno, que en esas situaciones hay muchos que lo hacen completamente ellos, ¿no? Y es esta idea de el creador, un juego de autor, alguien que está totalmente, es su creación. Vaya que eso es cierto. A ver, siempre cuando se tiene una idea, no sé, como de hacer algo, y hay veces que hay muchas cosas que van involucradas en esto. A veces la gente como que dice, híjole, ¿sabes qué? Mejor no, porque es mucho trabajo que no puedo hacer yo solo y a veces el pedir ayuda se les complica mucho. He conocido personas que incluso para hacer cosas no tan difíciles, a veces como que, ay, es que no, porque tengo que pedir ayuda y pues se les complica. Claro, hay gente que también tiene la capacidad para poder hacer varias cosas a la vez, yo no, yo desde ahí lo digo. A mí sí se me quema la tortilla cuando voy a hacer otra cosa, el teléfono me lo complica, pero siempre es por ejemplo, a mí me gusta ver cómo es el proceso a veces de cómo llegan a realizarse las cosas y es a veces impresionante. Decir, que la persona hizo esto, hizo y organizó con esto y de alguna manera lo combinó y así. Y a veces ese trabajo sé que llega a ver incluso ser horas y horas de pues, estar ahí frente a una pantalla. Pero en tu caso, si no hubieras decidido hacer el juego, ¿te hubiera gustado hacer algún tipo de animación, cómic, historia como tal? Ah, es una muy buena pregunta. La verdad es que, ay, ¿qué podría decir? Antes hacía muchos cómics. ¿Qué otra cosa hacía? Eh, quizás una serie de pinturas hubiera podido estar interesante, ¿no? Em, pero yo creo que en algún momento como que se agotó ese tipo de medio y preferí optar por otra cosa, ¿no? Que pudiera ser más dinámico, más amplio, ¿no? Y yo creo que hay cosas que se pueden reducir a muchos tipos de formatos, ¿no? Pero creo que no me hubiera sentido tan conforme. Sí, claro, te entiendo. Es como que llegas a ver lo que estás haciendo y dices, no sé, como que le falta algo. Y a veces ese algo puede ser que tengas que enfocarlo en otra dirección y es entendible. A mí siento que a veces hay proyectos o ideas que podrían llevarse a cabo de una mejor manera. Yo voy a poner un ejemplo a veces como que muy vago, de que muchas veces la gente se llega incluso a quejar de cuando ciertas historias como cómics, en este caso mangas y todo eso, se llevan a cabo en películas o series live action y la gente dice, no, es que no se ve como debería de verse en un cómic y todo eso, porque también es eso, tienes que aceptar que hay limitantes en ese medio que en la animación como tal podrías meter tal cual como está ahí, pero pues tienes que adaptarlo a un entorno en el cual se vea no tan mal y también pues sabemos que el costo de poder realizar esos proyectos podría llegar a ser enorme si le metemos todas estas cosas. Por eso también es como que a veces entendible que quieras hacerlo así, que también aquí es donde imagino, ¿se puede saber más o menos cuánto tiempo llevas invertido hasta ahora realizando este juego? Yo creo que un año y cacho lo que llevo haciendo esto y ha sido un proceso también de aprendizaje, ¿no? No es que haya aprendido en este momento, no ha sido mi primer juego que he hecho, pero sobre todo a esta escala hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Yo he visto mucho, por ejemplo, yo estoy trabajando en Unity y se tiene la percepción de que, sí, es fácil hacer un juego en Unity, nada más juntas, metes un montón de assets y ya, y funciona, ¿no? Y hay personas que hacen como demos o cosas así
que en apariencia se ven impresionantes y se ven muy bien hechos, pero en realidad no puede contar tanto como un juego terminado en sí, porque no contemplan muchas cosas como el tema de el performance, la escalabilidad. O sea, sí, se puede ver bonito, ¿no? Se puede ver padre y dar en apariencia como que es algo jugable, pero al momento de pensarlo como un juego completo tienes que tomar en cuenta muchas otras cosas. La, la solidez de, del sistema que estás haciendo. Cada cambio que estás incorporando en el juego va a influir en todo el sistema que tú tienes hecho, entonces no lo puedes estar construyendo así de meter cosas una tras otra, porque eso va a afectar y repercutir en todo, ¿no? No sé si, ¿cómo me podría explicar de una forma, ¿no? Más interesante o más entendible. Por ejemplo, cada que pongo por ejemplo, el sistema de combate de los personajes. Eh, todo está basado en una serie de reglas que si hago el mínimo cambio en algo, yo no quisiera modificar a todos los personajes que ya hice por ese mínimo cambio, ¿no? Entonces tengo que hacer una serie de funciones comunes o programación común para todos, para que una vez que incorpore una nueva cosa, eh, se aplique a todos los personajes y no tenga que estar modificando uno por uno, ¿no? Hay como instrucciones comunes en que todos comparten, hay reacciones en las que tengo que tomar en cuenta que si, por ejemplo, decido que el abuelo tenga una nueva habilidad, no sé, que congele enemigos, ¿no? Entonces debo de hacer esa parte a todos los enemigos que comparten esa función, que, que se apliquen esos, ¿no? En esos. Y tengo que encontrar como las soluciones más viables en cuanto a escalabilidad, que solamente haga referencias relativas a todos esas clases en común para que reaccionen de la misma forma y no haya bugs y cosas así. Entonces, ya llevándolo a un tipo de forma como una programación bien estructurada, entonces ahí sí es el verdadero reto. A diferencia de hacer un demo simple que solamente se ve, hace tal cosa y qué padre se ve para un reel o un TikTok, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente se suele llevar más por eso, no por el tema de lo que implica un desarrollo completo en sí. Pues como tal, mi estimado Muya, me quedé pensando como tal en esta parte de a veces el tiempo de realización del juego. Me dices que había sido 1 año y medio, pero como tal, ¿qué hay de, a veces la pregunta también es, ¿qué tan difícil es el proceso de creación de este juego? ¿Cómo llega a ser, qué tan estresante podría llegar incluso a considerarse este proceso? Um, pues más que nada tienes que contemplar el juego como un sistema completo en sí. Eh, y yo creo que se tiene la percepción entre los gamers como que mm, es muy fácil o a veces he visto ciertos comentarios, ¿no? Y muchos se dejan llevar incluso por demos simples o algunas otras personas que hacen cosas en Unity que en apariencia se pueden ver como, ya está casi terminado, ¿no? Este, pero no es tanto así. Yo creo que cuando uno tiene que hacer un juego, tiene que concebir de inicio a fin toda la escalabilidad que implica hacer algo, ¿no? Eh, te pongo, por ejemplo, una comparación sencilla es como de hacer un demo para un reel o un TikTok que salgan, que se vea una apariencia muy bonito, que tenga un montón de cosas a la vista. Eso es lo fácil en realidad, ¿no? Pero lo difícil es que todo eso esté cohesionado y todo eso sea tanto reutilizable, escalable, fácil de modificar a futuro
Y eso es el verdadero reto que uno tiene. Mm, Uno está consciente que cada elemento nuevo que va a colocar en el juego tiene que estar sometido a ciertas reglas que si después decides hacer un cambio en ellos, no te debe de costar trabajo hacerlo, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Haciendo un buen sistema coherente y cohesivo y bastante sólido en la programación, ¿no? Mm, Todo lo que involucra tanto el desarrollo de los escenarios que tienen que tener variantes, tienen que tener eh, modelos en común, modelos incluso que comparten ciertos recursos, porque es muy importante, por ejemplo, el tema del performance, el tema del tamaño del juego, ¿no? Y eso también es algo que me gusta mucho tomarlo en cuenta, ¿no? Y es algo que todo programador experimentado te va a saber hablar de ello, ¿no? El reutilizar assets, ¿no? Eh, yo entiendo que, por ejemplo, en la industria actual es algo, una práctica muy común debido a que son grandes estudios, meter cantidad de modelos y assets a lo loco, porque no estás consciente tanto de tu otra división o otros que están usando eso, otros tipos de recursos que están haciendo. Entonces es muy difícil tener en cuenta, sobre todo en juegos grandes, ¿no? Pero cuando es en juegos chicos, pues todo puedes verlo tú todo completo en una totalidad y puedes estar diciendo, ok, esta tal textura lo voy a reutilizar en tal cosa y voy a hacer una secuencia de combinaciones con esta otra textura y así me ahorro estar metiendo nuevas y cosas así. Entonces, incluso la forma en que lo escalas, cambias el color y todo ese tipo de cosas, son técnicas muy, digamos, tradicionales en el sentido del desarrollo de juegos mmm, cuando no se tenía tantos recursos, ¿no? Y eso es algo que quiero estar siguiendo y procurando, ¿no? En mi desarrollo de juego. Otra cosa es, como ya mencioné, la programación, que implica, pues, tener digamos, un engine propio, eh, en donde tú estés al cuidado de todas las reglas y cada regla nueva que estés incorporando se vea reflejado en todos sus personajes que están haciendo, ¿no? En este caso, los enemigos, por ejemplo, ¿no? Si yo agrego una nueva magia, ¿no? No sé, congelar enemigos. Si mi sistema está lo suficientemente bien programado, voy a poder hacer que todas esas funciones en común se apliquen fácil a todos los enemigos y no tenga que estar programando uno por uno esos nuevos reglas, ¿no? Que eso en realidad sería como una mala práctica. Sí se podría hacer y como a lo mismo que me referí, ¿no? En un demo podrías hacer esas malas prácticas o hacerlo de forma muy sucia, todo eso, metiendo assets a lo loco, programando cosas así tal cual. No importa, lo resuelvo después. Eso se llama deuda técnica en realidad y no es una buena práctica, ¿no? Entonces, hacer cosas para que se vean en un TikTok o en un Reel, no es tan complicado. Hacerlo para que funcione en un juego, sí, eso es el verdadero reto. Y todos los videodemos que hago, por ejemplo, no es tanto para hacerlo como que se vea, o sea, sí es para resaltar algo, pero todo el proceso que hago es pensándolo, ok, así va a funcionar, así lo voy a reutilizar. Y esto es un gameplay jugable tal cual, no es una animación que pongo y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que procuro. Vaya que sí son varias las diferencias y aquí es donde voy a recalcar que es un gran trabajo y la verdad a veces es mejor no decir nada porque mire, no, es gracioso porque, a ver, yo cada vez que veo que alguien está haciendo algo por su cuenta, que es algo que sé que puede llegar a ser complicado de entender, pero ya visto como tal es como que, increíble. Yo siempre digo que es bastante bueno que uno le dé como tal ánimos a la persona que realice ese trabajo porque pueden llegar a ser, como ya lo has dicho, puede llegar a ser algo complicado, que todo quede en orden, que nada se salga de su lugar, o que todo pueda llegar a ser
agradable a la vista, si lo queremos ver así. Y a veces eso es como que lo que hace falta en este caso, porque a ver si ponemos un poco de énfasis en lo que se ve normalmente en las grandes industrias cuando sacan un juego, es como que, ay, no, es que quiero que me le des nuevos atuendos a los personajes, o que tenga diferentes armas, o que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro. Y como tú dices, son grupos grandes que a veces o alguien puede tener una idea, pero esta persona no lo puede ejecutar a como tú lo ves, o no se puede ver como la gente lo pide. Miles de cosas pueden verse involucrados en esto. Y es también cuando uno a veces debe de entender que todo tiene un proceso y todo tiene un porqué de ser, por qué se ve así también. Es como que, a ver, yo siempre lo digo, es parte de, tienes que entender que todo tiene un porqué, y también la persona si lo está haciendo así es porque lo tiene, le gusta que se vea así, o de alguna manera influye a cómo se verá a futuro, diferentes cosas, que también aquí es esta parte del personaje, que es por qué este personaje en especial y no otro personaje en el cual vayamos a usar como protagonista del juego. Bueno, yo creo que está como bastante claro que el personaje principal es el abuelo, ¿no? Pero no lo he querido limitar a eso, ¿no? Alrededor del abuelo y sobre todo en la cultura latinoamericana, pues está, creo que algo bastante positivo de nosotros es el tema familiar, ¿no? Mm, y justo en eso, pues, no dejar en fuera a otro tipo de personajes. En este caso, pues hay uno de los videos más populares de mi canal, es el teaser que se hizo sobre la abuela también peleando, ¿no? Y creo que ese personaje de la abuela, pues es un complemento fundamental en mi caso, ¿no? Que en mi perspectiva. También quiero incorporar otro tipo de personajes dentro de la familia que cada uno implica un rol distinto, un arquetipo complementario, digamos así. Entonces, el abuelo es claro como que este arquetipo que representa la sabiduría de los años, la experiencia, el hombre obrero o el hombre del campo, eh, que está pues tiene los pies bastante sobre la tierra, ¿no? Y conoce mucho sobre en el entorno rural. Se caracteriza mucho por su valentía. Y en caso de la abuela, también, de alguna forma, también es este tipo de arquetipo de mujer sabia y que tiene bastante experiencia, ¿no? Y de igual forma, la valentía. Algo que, por ejemplo, se resalta mucho en ella es el tema de la fe, cuando hace su rosario y lo utiliza para incrementar su poder. Entonces, creo que cada uno de ellos tiene su propio, digamos, arquetipo o clase, podría estar asociado de alguna forma. Por ejemplo, el abuelo es como muy guerrero, la abuela es como, si nos damos como en los juegos de rol como referencia, sería como más eh, sanadora o maga de alguna forma, ¿no? Sí, y fíjate que eso me gusta que diste una variedad bastante buena, y así que debo de decir que me gustó cómo lo presentaste incluso. Yo me quedé, mira, o sea, va a tener un apoyo como tal, no solamente va a ser él contra el mundo, sino que va a haber alguien más de su lado, pero obviamente el personaje se va a enfrentar contra podríamos llegar a decirle un mal que habita por ahí como tal en el mundo, que muchas veces la gente trata como de decir que no existe, o que como tal es algo que solamente se crea para asustar a los niños, que también aquí esta parte me gusta, que son las leyendas. Incluiste esta parte cultural que por todos lados en Latinoamérica se conoce. Me gusta que metiste leyendas como las que llegan a ser la de la cegua, la de La Llorona, el Chupacabras, el Silbón. ¿Cómo fue cómo fue esta selección de leyendas para incluirlas en la historia? O como tal, y vas a decidir en su momento meterlas todas quizás en el juego.
Mi criterio de selección sobre las leyendas es que básicamente quiero tomar en cuenta todas las regiones de Latinoamérica. Y creo que eso es algo, pues un reto de investigación bastante interesante que me ha gustado mucho estar realizando, ¿no? Em, ya mencionaste algunos, ¿no? La cegua, por ejemplo, o la ciguanaba. Es un relato bastante interesante y está relacionado con algunas regiones como El Salvador. Y pues básicamente, ¿no? Es esta relato de una mujer con cara de caballo, que es un espectro, ¿no? Bueno, la cabeza del caballo es tal cual un cráneo en descomposición de un caballo, entonces lo cual lo hace bastante, este, o como terrorífico, ¿no? Y tiene como ciertos patrones el relato, ¿no? Que se aparece en barrancos, se le aparece a hombres borrachos, no mujeriegos, los espanta. También se aparece incluso en otros relatos como en cerca de ríos. Todo tiene que ver dependiendo de la región en donde se cuenta eso, ¿no? Mm, Entonces estoy tratando de incorporar, tomar en cuenta como las leyendas más populares en cada región. Por ejemplo, en Venezuela se habla del Silbón, es otro personaje, ¿no? Se aparece en ciertas noches y si escuchas ciertos silbidos a lo lejos, entre más lejos lo escuches, es que significa que está más cerca y cuando más cerca escuches el silbido, significa que está más lejos. Es una contradicción interesante, ¿no? Y esa es una leyenda que se toma en cuenta en Venezuela, en el área de los llanos. Creo que, bueno, ahí hay un trailer que coloqué, ¿no? Sobre eso. ¿Qué otro trailer hice? O teaser. El chupacabras, ¿no? El chupacabras es una leyenda que inició un poco en Puerto Rico, se expandió a México, pero eso es una leyenda bastante curiosa, ¿no? Porque es como un poco más, un relato más contemporáneo, digamos así, y no es tanto de tradición oral, sino que ya involucra el tema de lo mediático, los noticieros en su momento, ¿no? Es como muy de los años 90 y cada noticiero pues tuvo un cierto factor de influencia en cómo hicieron tanto el periodismo, ¿no? Lo que ellos fueron como bastante influyentes en eso. Y obviamente el clima político en su momento y demás, ¿no? Entonces, es una leyenda que yo creo que rescataría mucho o destacaría en la región de Puerto Rico, ¿no? ¿Qué otras estaban? Habías mencionado. Um, ¿qué otro teaser he hecho? El Silbón, la Cegua. La de La Es, Llorona, la quizás. Llorona, obviamente, es una leyenda bastante universal en Latinoamérica. O sea, como que en todos los países, creo que es una de las más comunes que puedes encontrar en todas las regiones. eh, y esa también, obviamente, la estoy contemplando. Hay una leyenda que se llama la Tule Vieja, que es en Costa Rica. Y también estoy preparando un trailer para ese monstruo. Es como básicamente una bruja que tiene alas y tiene patas como de ave de rapiña. Entonces, es como una bruja que se roba a los niños. Comparte ciertas similaridades con La Llorona en torno al relato de una mujer que perdió a sus hijos y demás, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, digamos que es como un símil a las leyendas o los seres mitológicos que son las arpías, más en Europa, pero esta es como una arpía bruja, algo así. Y hay muchas historias, hay muchas leyendas que pueden estar siendo contadas en este videojuego y creo que eso es bastante
creo que no solo el diablo, no tal cual, sino que se puede abrir a un montón de cosas. Es lo que te iba a comentar, porque, a ver, podemos decir que la historia principal de lo que estás haciendo es esto, ¿no? Como que, no, se va a ser el abuelo contra el diablo en el cerro, un ejemplo. Pero todas las leyendas que puedes llegar a involucrar podría darte incluso para otro tipo de, ¿cómo diría uno? Como los DLC que sacan a veces en varios juegos, como, no, mira, la Llorona tiene como tal el chupacabras, es algo que, como lo dijiste, ya cuando salió en las noticias, recuerdo haberlo visto hace, cuando era muy niño. No, es que un animal fue capturado por la gente, pero luego se escapó porque se supone que era muy peligroso y acababa con los animales que lo tenían en el campo. Y era como que muy impresionante llegar a ver o pensar que algo así podía existir, y pues así la gente fue nutriendo más esta leyenda. La Llorona, la verdad que sí, por donde vivo he escuchado que la gente la menciona bastante de no, no salgas a estas horas porque, Sí, y menos exacto. eso me gusta porque si lo llegas a poner en un contexto de donde tú como personaje puedes llegar a interactuar o en este caso pelear contra este tipo de cosas, es como de cómo lo venzo, porque no va a ser a la manera, entre comillas, sencilla, no va a ser con una espada o no va a ser con un arma. ¿De qué manera puedo llegar a acabar con este enemigo? ¿Cómo puedo, en este caso, sobrevivir ante lo sobrenatural? Y la verdad que esos aspectos son bastante buenos. Que aquí me gustaría preguntarte como tal, no, bueno, no sé si igual cuente como spoiler, pero en algún momento llegases a pensar o prever en la historia que el protagonista no sobreviva a los peligros que se va a enfrentar. Es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, todos los videojuegos involucran como esta parte en donde, pues, siempre está el peligro latente a morir. Creo que esa es la creo, en el gameplay, lo más fundamental que uno tiene que estar cuidando, ¿no? Pero tal cual así, ¿qué pasa si alguien muere? No, pero creo que hay elementos en el guión que eh, todas estas leyendas están cometiendo ciertas atrocidades en distintos pueblos y hay consecuencias, ¿no? Entonces, cada leyenda en realidad como que tiene un trasfondo trágico. Entonces, creo que eso es bastante bueno de incorporar en el juego. Y también, como mencionaste, ¿no? El tipo de enfrentamiento que implica a cada leyenda, que no va a ser como tal cual DLC, sino que quiero incorporarlos en el juego completo. Eh, pues tiene mucho que ver con el análisis del personaje, ¿no? No todo es un combate cuerpo a cuerpo. De hecho, las leyendas, este tipo de relatos, son más enfocadas a aprendizajes o cosas que tienes que tomar en cuenta cuando viajas o cuando estás solo en ciertos lugares y demás. Entonces, te dicen ciertas cosas que tienes que hacer, ¿no? Ciertos rezos, ciertos, incluso algunos rituales que tienes que hacer con el machete, ¿no? Eh, por ejemplo, con la ciguanaba hay una cosa muy curiosa que te dicen que tienes que hacer con el machete, que es ponerlo sobre tu boca, en los dientes, para formar una cruz. Entonces, eso también está incorporado en el juego, ¿no? Porque hay distintas formas de utilizar el machete como, no solo como mencioné, forma de combate, sino también como forma ritual. También está es algo muy común, ¿no? Que es esto de enterrar el machete en el suelo, que dicen que eso atrae la lluvia. Y ahí tengo un video sobre eso, sobre que el abuelo hace eso y eh, invoca que llueva. Entonces, todo ese tipo de mecánicas que se mencionan en muchas leyendas, pues creo que son ideales para incorporarlas en el juego y que no solo se limite el juego a combatir, ¿no? Sí, de hecho, la verdad que son temáticas bastante interesantes, como lo has mencionado y recordé verlo en algún momento cuando lo subiste, me acuerdo que dije, ok, o sea, no va a ser simplemente el arma que te permitirá
pelear, sino que tendrá múltiples usos y eso es interesante. Eso también le permite a uno como espectador no decir, ah, es un juego de acción, ¿no? Por ejemplo, ah, no, él contra el mundo y sobrevive y todos felices, ¿no? Como que lo que me gusta es eso, al tocar esos aspectos de las leyendas, puedes darle tú como al juego, a la atmósfera, al personaje, muchas opciones y como lo has dicho, hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay muchas maneras de vencer al malo, en este caso sobrevivir a lo que él te quiera hacer. Recuerdo que alguna vez alguien comentó que para poder sobrevivir al chupacabras tenías que tirar un puño de sal, una pizca de sal sobre tu hombro mientras vas caminando para evitar que te siga. Algo así, no recuerdo si es bien esa, pero era Ok, para evitar que el olor, tu olor fuera despedido y la criatura no te pudiera ver. Bueno, no recuerdo si era con ella. Y hay como tú dices, hay varias cosas que se aplican. Es como un amigo decía, cuando a mí mi abuela me da la bendición, nada me puede vencer. Y yo decía, ok, le digo, pero imagínate que te enfrentas contra este tipo de entes, ¿qué vas a decir ahí? ¿Funciona, no funciona? Y te digo, son aspectos que me gustan que cuentas en estas historias. Y bueno, aquí viene, ahora sí que la pregunta que digo yo, la pregunta del millón, que en este caso es, ¿dónde surgió la idea de compartir todo este proceso con la gente? Porque muchos podrían pensar que ante hacer un proyecto en el cual tú estás invirtiendo tiempo y conocimientos, pues en este caso muchos pensarían que lo guardarías todo y mostrarías solamente el resultado final. Entonces, ¿de dónde surgió como tal la idea de presentarle a la gente el proceso creativo de tu proyecto? am, pues creo que en el tiempo actual es casi imposible, ¿no? Digo, mostrar cómo lo haces y qué estás haciendo, creo que en mi parte espero como que genere bastante empatía con el público receptor y no sé, incluso también pueda inspirar a otros que quieran estar haciendo videojuegos de otro tipo, ¿no? Y que sean conscientes, ¿no? Sobre todo de todo lo que implica hacer algo así. Entonces, yo sé que es muy común en los estudios grandes como esa secrecía, ¿no? O decir, no, pues esto está reservado simplemente para el estudio y no vamos a compartir nada hasta que ya tengamos un teaser del juego, ¿no? Y está casi al 90%. Eso es lo que se suele hacer muy común, ¿no? En el caso del desarrollador independiente, pues trata de ser más abierto un poco, al- dependiendo del tipo de creador. Entonces, y al mismo tiempo te ayuda a promocionar, ¿no? Y a generar una audiencia. Si hiciera, por ejemplo, el juego lo sacaría solamente un video así, pues no sé si hubiera tenido el mismo alcance que poco a poco estoy tratando de construir este, con mi audiencia. En eso tienes razón, es como parte de poder atraer más gente que pueda, en este caso, disfrutar del proceso creativo, porque, a ver, es a veces interesante cómo las grandes empresas dicen, ok, ya terminé el juego, como tú dices, vamos a presentar más o menos lo que se tiene hecho, y pasan cierto tiempo y empiezan a liberar estos bocetos o conceptos iniciales que tenían de ciertas cosas, y es como que, ah, mira, eso es interesante, esto hubiera sido bueno verlo, o partes que no se metieron de fondo en el juego, pero pues no tiene ese mismo impacto a como cuando está en proceso de realizarse, como decir, ah, mira, puso esto, ah, pero ahorita lo cambió de esta manera y se ve mejor, o mostró de alguna manera cómo se hace esto, porque, a ver, aquí lo que siento que muchos podrían preguntar es, ¿ya tiene final? ¿Ya tienes una fecha de lanzamiento? ¿Ya o sea, todo eso, porque la gente quiere eso, ¿no? Como que ya quiere probarlo, quiere ser ellos el personaje y ver cómo funciona. Pero como tal ya tienes algún día como tal en el cual digas que ya podrás como tal jugar este juego. Uy, no, no sé, si supieras la cantidad de mensajes DMs que tengo en TikTok con notificaciones. Los de Morena No, ya aclararon por esas ejemplo, negras. Sí. ay, güey, por ejemplo, aguanta, es que salió algo del TikTok. Iba a mostrar el TikTok. Bueno, otra vez, repetimos esto. Eh,
Es que si supieras la cantidad de notificaciones que tengo en TikTok de la misma pregunta, de ¿cuándo sale el juego? Uy, en realidad yo no tengo esa respuesta, ¿no? Esa, este, una fecha tal cual así, eh, sale el noviembre de tal año. No, ojalá lo supiera, pero todo depende de cómo estoy viendo que está avanzando el juego. Y a veces como que no se toma en cuenta en otros ejemplos, a otros creadores independientes, cuánto les tomó hacer un juego. Y hablan así de 5 años, incluso hay algunos de 10 años. No creo que tanto me tome eso, pero sí es bastante tiempo. Entonces, creo que es importante que se tome en cuenta, ¿no? Eso. Claro, y mira, aunque mucha gente pudiera decirte, oye, saca lo que tengas, un ejemplo, dame esos 10 minutos primero de gameplay que podrías llegar a darme, pues siento que no es lo mismo a como pudieras tú ver toda la experiencia completa. Y eso es algo que igual se tiene a veces que entender que es un proceso largo. Y pues sí, eso es parte de decir, ok, va a valer la pena, pero seguir compartiendo como lo que va haciendo, que esto, lo otro. Y bueno, tú lo has dicho, a veces puede pasar cierto tiempo para que salga y con esto a veces puede llegar a pasar que, no sé, te pongo la idea de que, no sé, en algunos 5 o 10 años tú llegues a ver este no podcast en el cual participaste y por X o Y razón, a veces te puedes llegar a sentir, no sé, desmotivado, como que cansado, como que, ¿sabes qué? Pues como que ya no quiero hacer esto porque la verdad no le veo fin, un ejemplo. Pero ¿qué te dirías a ti mismo para poder motivarte o impulsarte a seguir adelante y seguir trabajando o en este caso haciendo lo que te gusta? ¿Qué serían aquellas palabras que dirías para motivarte y mejorar en lo que estás haciendo? No sé, la verdad es que, no sé, Roma no se construyó en un día, como dicen esta frase, pero no, yo disfruto mucho el proceso en realidad. O sea, no estoy como tan obsesionado con el tema de terminarlo para esa fecha, creo que me generaría demasiado estrés, ¿no? Y yo sé, o sea, yo he terminado otros juegos y sí he sabido que lo que lleva todo eso, obviamente han sido cosas más cortas y he aprendido, ¿no? En su momento. Pero sí, y no descarto en algún momento, este, recibir cierto ayuda o apoyo, ¿no? Tengo un Patreon que no lo promociono tanto, no me gusta como estar tanto de donen, ¿no? Este, ahorita lo que estoy planeando es como hacer un poco de merch que pueda vender para que eso apoye al financiamiento de este proyecto, ¿no? O sea, algo que tienen que tomar en cuenta es que, pues, yo tengo un trabajo, yo lo hago en mi tiempo libre. A veces sí dejo de trabajar algunos meses para dedicarme a esto, o sea, no tengo como un trabajo tal cual fijo, pero otras veces sí tengo que aceptar alguna chamba de alguna cosa de programación o cosas así para poder juntar dinero y otra vez seguir en esto. Entonces, es lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, hace unos días ya pude terminar una impresión en serigrafía de un diseño que hice de, para, para merch. Y es este tipo de camisetas. A ver si lo ves. Es una Sue- imagen, es una camiseta inspirada en como este estilo de Castlevania, pero es el abuelo con el diablo en el cerro. No se enfoca mucho mi camiseta. Pero sí, básicamente eh, estoy como buscando vías, ¿no? De financiar mi proyecto. Bastante bueno. Fíjate que, no sé si recuerdas que antes en los juegos, antes, hace tiempo, venían las que eran las famosas guías, donde tú podías,
no solamente conocer la historia, sino los personajes y a veces uno que otro tip que te daba lo que era el juego para poder. Claro, Y esa parte, ¿sabes qué? Esa parte siento que también le daría much- muchas buenas cosas a tu juego, porque a ver, un ejemplo, ahora sí quedando una idea que quizás puede ser bueno o mala dependiendo. ¿Qué es eso? O sea, que puedas tú en uno de estos libros o guías contar más de la historia, como quién es el personaje, un ejemplo, cómo se llama, contra quiénes se está enfrentando y poner como el diseño que me mostraste de la playera así, ponerlos ahí para que la gente pueda decir, ok, esto es interesante. No solamente lees, sino que durante el juego vas obteniendo o vas viendo cómo se ve y cómo interactúas con lo que ya tienes en la mano, lo lees, lo interactúas. Que siento que eso falta más ahorita, porque ya ahorita es casi digital la manera en cómo puedes conseguir un juego. Ya no tienes sí. como que esa experiencia de, que claro, me pueden decir antiguo, pero a mí me encantaba tener las guías y ahorita la mayoría de las que tenía por la erosión del tiempo se me han ido destruyendo. Pero era increíble ver como que esta parte en el cual se decía un diseño incluso mejor, o a veces te metían artes conceptuales de cómo se pudo haber visto el personaje. Eso siento que le hace falta a los juegos de ahora y bueno, podría ser una idea que podrías meter ahí. Claro que yo compraría uno de esos, parte en uno de esos si tienes. Si llegas a tener la idea, yo quiero uno, por favor. Claro, no, sí, de hecho sí lo tengo muy en mente. La guía tal cual, yo incluso he coleccionado algunos, este, como sublibros, eh, incluso más extendidos. em, pero es algo que tienes razón, se ha perdido mucho con el tema de justo el adquirir el juego digital, pues no. Y no es lo mismo descargar un PDF ni nada de eso, ¿no? Hay muchos tipos de formatos que se han perdido un poco, pero se han vuelto un poco incluso más valiosos. El libro de arte, por ejemplo, es uno. Otro que dices, bueno, en este caso, como mostrar todos los monstruos y todos los enemigos y todo eso, sí, sería bastante bueno colocarlos en un pequeño librito impreso, ¿no? Claro, y créeme que, como lo vuelvo a decir, es algo que le resalta mucho cómo se ve el juego, qué es, cómo interactúas con esto, y la verdad que sería bastante bueno. Y bueno, yo aquí también tengo que decirlo, tengo que preguntarlo, que es, a veces hay gente que, ya sabes, como que te ve a una persona que está realizando ese tipo de proyectos y dice, yo también quiero hacer esto, me gustaría, no sé, hacer cómic, una animación, etcétera, algo relacionado de su propia autoría. ¿Hay algún consejo, idea que le puedas dar a estas personas para que tomen el paso de hacer de realizar como tal el proyecto, la idea o el sueño que tienen? Ah, yo siempre a los que le digo que quieren hacer eso es que no se esperen o que no tienen que saber todo desde un inicio. Para mí, siempre el proceso de aprendizaje parte desde lo que quiero hacer. Entonces, eh, en el camino, dependiendo todos tus cuestionamientos y las dudas que surjan, es como vas a estar aprendiendo. Entonces, no necesitas ser como un experto para hacer algo, sino que, bueno, mi forma de aprender siempre ha sido investigar, ok, me topo con este problema, ¿cómo lo resuelvo? Ok, aprendo esto. Veo tales tutoriales y así. No puedes tener como una carga enorme de conocimiento sin contexto, básicamente. Y eso es lo que muchos creo que cometen a veces. Ay, tengo que meterme en un curso de Blender para saber todo. No, no vas a aprender Blender completo, es enorme la cantidad de cosas que puedes hacer. Pero sí tienes que aprender primero los fundamentos de lo más básico y a partir de eso empezar a hacer lo que necesitas. Ay, ¿cómo aplico una textura? Ay, ¿cómo modelo un personaje con un esqueleto y un rig? Ay, ¿cómo hago una animación de un rig? Poco a poco, así. Y o sea, tengo cantidad y cantidad de pasos y procesos que así los he resuelto, ¿no? Es paso por paso, ¿no? No puedo
saber todo desde un inicio. Lo mismo en programar. Es creo que el mejor consejo que pueden tomar en serio, porque, a ver, quisiéramos ser como esa biblioteca portátil, pero no, háganlo todo paso a paso y créanme que va a ser increíble el resultado. Sí, Y bueno, básicamente divide tu problema en pasos y resuélvelo uno por uno. Y ahí vas a encontrar. Si no, si lo ves todo en completo, es abrumador. exacto, exacto. Pues, mi estimado Moya, esto ha sido todo por este primer no podcast en el cual ha participado aquí en el canal Viaja al Nuevo Mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido con nosotros aquí en su primera vez? Bastante amena la plática. Creo que ha sido como relajada y ha sido un buen espacio de intercambio de ideas. Qué bueno que se haya sentido cómodo con nosotros para compartir un poco de todo lo que está realizando y nuevamente agradezco que haya tomado su tiempo para poder compartir con nosotros y obviamente le dejo la invitación abierta para cuando quiera estar nuevamente en otro día para hablar de estos temas o más aquí con nosotros en el canal. Claro, un gusto estar colaborando en tu canal. Gracias, gracias y nuevamente agradezco a todas las personas que nos hayan escuchado el día de hoy. Por favor, sigan a Mollado Art porque créanme que el trabajo no tiene ni un tipo de desprecio, es bastante bueno. Y mientras tanto, y este no podcast de cocina, me he invitado yo, seguiremos planeando cómo conquistar al mundo. Pero ustedes, ánimo y esperanza, hasta la próxima. Bye bye.